El día martes, hermano, yo me quedaba sorprendido de las cosas que el Señor a nosotros nos habla. Cómo el Señor, en su bendito amor y en su misericordia, cuando Él se propone hacer algo con nosotros, hermano, Él lo cumple. Dios no es un Dios de palabra, hermano, vana, sino que es un Dios que cuando habla trae a nuestra vida, hermano, una bendición especial. Yo me he puesto a pensar en las veces, hermano, y fíjese que aún no estaba buscando en la computadora y nadie puede dar una cifra exacta de las veces que Dios habló en la Biblia, porque cada vez que Él hablaba, traía, hermano, una palabra para el pueblo, ya fuera de corrección, una palabra de edificación, de bendición para el pueblo, pero muchas de las ocasiones que nosotros vemos, hubo pueblo de Dios que sí hizo caso de esa palabra y se aferró a esa palabra, y por haberla recibido, por haberla captado, obtuvo grandes beneficios, grandes bendiciones. Pero también así hubo pueblo, hermano, gente que profesaba amar a Dios y al final fallaron, al final se quedaron, hermano, tirados en el desierto, porque aunque cuando se les hizo el anuncio de lo que Dios iba a hacer, aunque en ese momento creyeron lo que Dios podía hacer, conforme fue pasando el tiempo, hermano, esa esperanza se fue agotando. Y entonces usted sabe y usted conoce que la Biblia dice que ellos quedaron tirados en el desierto, porque cuando salieron de la tierra de Egipto, creyeron a la palabra que Dios les estaba enviando, creyeron que Dios los iba a libertar. Pero realmente, cuando el tiempo pasó, al transcurrir de los años, hubo pueblo que perdió la esperanza de aquella palabra que antes había escuchado. Y por haber perdido la esperanza de esa palabra, de esa promesa que Dios les había dado, no pudieron ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, hermano, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, que esas cosas fueron dichas y fueron dejadas para nosotros, para que aquellos que vivimos, en 1 Corintios capítulo 10 me parece que es, que ha sido como ejemplo para nosotros. Fueron dejadas como ejemplo para nosotros. Pero yo quiero en esta noche entonces hablarle acerca del cumplimiento de la promesa. Cuando empezamos nosotros a ver la Biblia, hermano, nos damos cuenta que Dios, cuando prometía algo, Él siempre lo cumplió. Pero las promesas que Dios nos ha dado a nosotros son promesas, hermano, que el Señor da, pero Él está esperando ver algo de nosotros. Él está esperando observar algo nuestro. Yo me recuerdo, hermano, en la Biblia, cuando el Señor le habla a este hombre que nosotros conocemos como el padre de la fe, Abraham. Y el Señor le habla y le dice: vete de la casa de tu padre y de toda tu parentela, y te vas a ir a una tierra que yo te daré. Y entonces, hermano, el Señor en ese momento le estaba hablando a este hombre y le estaba haciendo una promesa, y le estaba diciendo: yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Pero él no sabía dónde estaba, él no sabía dónde quedaba, pero se aferró, se abrazó la palabra, la creyó en su corazón y de esa manera actuó. Ahora bien, usted se recuerda que el caminar de Abraham, hermano, del cual estoy hablando, no fue que inmediatamente saliendo de la casa de su padre y dejando su parentela, inmediatamente llegó a la tierra prometida. Eso no sucedió así. Pasaron muchos lugares, él acampó en muchos lugares, tuvo muchas adversidades, muchos problemas, hermano, pero al final de la historia, usted se da cuenta que este hombre, a pesar de las adversidades que había tenido, se aferró a lo que el Señor le había dicho y por lo tanto obtuvo la bendición.
obtuvo la bendición, hermano, no tanto él, sino su descendencia, que fue la que al final, cuando usted ve en la historia, hermano, del libro de Éxodo, y vemos el momento en el cual el Señor le habla también a Josué, en el libro de Josué, Josué fue el encargado entonces de ahora introducir a la descendencia de este hombre a la tierra prometida. O sea, Dios lo cumplió. Tal vez no fue inmediatamente, tal vez no fue a la vuelta de la esquina, pero muchas veces nosotros creemos que cuando Dios dice que va a hacer algo y Dios lo cumple, todo se acabó. Y como que dijéramos, si hubiera una pregunta en el aire que dijera, ¿y ahora qué? Si Dios ya cumplió su promesa. Cada vez que Dios cumple una promesa es porque nos está llevando a otro nivel. Es porque va a empezar un nuevo caminar. Es porque va a empezar algo nuevo. Dios va a empezar a hacer algo nuevo en nosotros. No que Dios cumplió su promesa y ahí se acabó todo. En la historia nos narra a nosotros que el pueblo de Israel, el Señor lo llevó a la tierra prometida. Ese era el cumplimiento de la promesa. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, ahí se acababa todo. Ahí no se acababa todo. Lo que el Señor entonces quería es: yo los voy a llevar a la tierra prometida porque yo quiero que ustedes ahí reposen. Yo quiero que ustedes ahí sean bendecidos, que ustedes no tengan necesidad de nada, que ustedes tengan casas de las cuales no construyeron, que ustedes tengan viña de las cuales ustedes no plantaron. Eso les dijo el Señor. Entonces les hizo una promesa y se la hizo a Abraham acerca de llevarlo a la tierra prometida. Josué introduce al pueblo, hermano, que creyó a la tierra prometida, pero tuvo adversidades cuando llegó a la tierra prometida. No fue fácil la tomada de la tierra prometida, pero Dios siempre cumple su promesa, aunque pasen los años, aunque pasen los problemas que tengan que pasar. Dios de todas maneras va a cumplir su promesa en nosotros. Amén, ¿usted lo cree? Vea lo que dice en la Biblia en Romanos capítulo 4 y versículo 18 al 21. Si me acompaña, dice Romanos 4, 18: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Versículo 19. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Versículo 20. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Mire lo interesante de este hombre Abraham, porque desde el versículo 18 dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza. Ya no había ninguna esperanza en él. Ahí mismo dice, ¿por qué? Porque él ya estaba viejo y la matriz de Sara estaba muerta. Pero él contra toda esperanza creyó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Entonces, mire, ¿qué pasa con el pueblo de Dios que no logra alcanzar el cumplimiento, no logra ver el cumplimiento de la promesa? Lo que pasa es que el pueblo de Dios se desespera demasiado luego. El pueblo de Dios, hermano, flaquea. El pueblo de Dios pierde la esperanza de que un día lo que Dios comprometió lo va a cumplir.
cumplir. Abraham no sabía, hermano, cuando el Señor le habló acerca de salir de la casa de su padre, cuánto tiempo se iba a tardar para ver la promesa que Dios le estaba haciendo. Y conforme iba pasando el tiempo, conforme él iba avanzando en su caminar, el Señor le seguía dando promesas y le seguía hablando y le seguía hablando y le seguía hablando. Pero ¿cuándo él iba a ver el cumplimiento de esa promesa? Pero lo interesante es que dice que contra toda esperanza él creyó. En el versículo 19 dice, su fe no flaqueó. Su fe no flaqueó. Si lo podríamos decir en buen español, ¿cómo diríamos su fe no flaqueó? Que su fe, hermano, no estuvo titubeando en que si sí hago o que si no hago. Él creyó y por lo tanto así actuó. Él no fue un hombre indeciso en que a saber si Dios va a cumplir su promesa. Mire cuánto tiempo ha pasado y nada ha sucedido. Él se aferró a esa promesa, dice en el versículo 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. Entonces, varias características que podemos ver en Abraham que lo hicieron alcanzar el cumplimiento. Llegó a ver lo que Dios había prometido. Dios le prometió una descendencia. Él decía, pero ¿y cómo si yo ya soy viejo? Si mi esposa no puede dar a luz. Pero el Señor le dijo, cuando yo regrese, usted se recuerda en aquel momento antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, que aquellos hombres de Dios llegaron y le preguntaron, ¿y dónde está Sara? Ahí está Sara dentro de la tienda. Y Sara se reía. De aquí a un año, te vas a dar cuenta cómo tu mujer va a dar a luz. ¿Y Sara qué hizo Sara? Sara se reía, que mire que aún cuando le preguntan, ¿y por qué te ríes? Ya tuvo que mentir. Porque ella se estaba riendo y decía, ¿y acaso que esto no me conoce? Si yo ya no puedo dar a luz. Pero pasado el año, Abraham vio el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza. Mire, Dios a nosotros nos ha hecho muchas promesas, hermano. Yo sé que Dios a usted le ha hecho muchas promesas. Dios a nosotros nos ha prometido muchas cosas. Y a veces vienen adversidades, a veces vienen problemas, vienen circunstancias, hermano, adversas, porque lo que estamos nosotros pasando, hermano, es un momento en el cual el Señor, al igual que Abraham, y al igual que todos aquellos que vieron la promesa cumplirse, hermano, estaban probando su fe, estaban probando realmente cuán aferrados estaban a esa palabra. Pero la esperanza de ver lo que Dios prometió, nunca debemos perderla. En el momento que nosotros perdamos la esperanza de lo que Dios, hermano, prometió para nuestra vida, le estamos diciendo adiós a las promesas de Dios sobre nuestra vida. Pero si usted, al igual que Abraham, si nosotros, al igual que Abraham, hermano, contra toda esperanza creemos y esperamos, vamos a llegar a ver el cumplimiento de las promesas. No titubear, no flaquear. Dice en el versículo 20, sino que se afirmó, se reafirmó. Entonces, no, él estaba firme en su fe. Pero en ese momento él dijo, no, ahora me necesito reafirmar. No es suficiente con el estar firme en mi fe. Yo necesito reafirmar mi fe. Ponerle otra
dar dosis a mi fe para poder yo ver el cumplimiento de la promesa. Muchas veces, hermano, oímos la promesa de Dios sobre nosotros. Palabras que se lleva el viento. Eso pensamos. Pero dice la palabra de Dios que ni una de sus palabras caerá a tierra. Nada de lo que Él a nosotros nos ha hablado, de lo que Él a nosotros nos ha dicho, nada se quedará sin cumplirse. Todo se va a cumplir. Así se tarde 40 años como se tardó el pueblo de Dios saliendo de la tierra de Egipto. Así se tarde todo lo que se tarde. 425 años tardó el pueblo de Dios para ver la promesa del Mesías cumplirse. Dios no les había hablado desde los días de Malaquías, hermano, del profeta Malaquías, hasta que vino Juan el Bautista a anunciarles. Todo ese tiempo pasó, pero la promesa se cumplió. Lo mismo que Jesús cuando se va, Él les dice: yo no los voy a dejar a ustedes huérfanos, yo voy a enviarles a ustedes al Consolador. Y la promesa se cumplió, pero ellos no sabían cuándo ni dónde. Pero se cumplió. Se cumplió la promesa. El Señor introduce al pueblo de Dios a la tierra de Canaán. Pero aquellos que salieron de la tierra de Egipto, los padres de ellos quedaron tirados en el desierto, porque en su esperanza fallaron. Mire, Dios, cuando usted busca en la Biblia las promesas de Dios para nosotros, Él prometió darnos vida en abundancia, vida eterna. Esa es una promesa y Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Así pasen los años y pase lo que pase, Dios va a cumplir su promesa para con nosotros. Amén. Hebreos capítulo 6 y versículo 12. Hebreos 6, 12. ¿Lo tiene? Dice esta versión: no seáis perezosos, más bien imitad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. No seáis perezosos, no seáis perezosos, más bien imitad a quienes por su fe y paciencia heredaron las promesas. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que mucha gente, Dios le promete, Dios hace una promesa, pero ellos se quedan sentados, cruzados de brazos, a ver cuándo se va a cumplir. Y lo que el Señor está pidiendo es que nosotros, hermano, al oír la promesa de Dios, así avancemos, así salgamos. ¿Qué hubiera pasado? Mire, yo me preguntaba cuando estaba estudiando esto, ¿qué hubiera pasado si Abraham le dice: no, hasta que no me diga dónde está ese lugar, yo no me muevo de la casa de mi padre? Nunca hubiera alcanzado a ver nada. Pero cuando él decide, al oír la palabra, ponerse en acción, dice: ok, muy bien, yo me voy, vámonos de aquí, y sale con todo lo que tenía que salir y empieza a caminar. Él iba caminando por fe. En realidad él no sabía hacia dónde iba, pero conforme iba avanzando, el Señor le iba hablando y le iba dando promesas. Iba viendo la adversidad y en ningún momento él dijo: ay, a ver, como hay mucho problema, mejor regresemos. Él avanzó. Entonces, lo que necesitamos, hermano, necesitamos nosotros es imitar a esa gente. Tal vez no lleguemos, hermano, a alcanzar, hermano, la fe de Abraham, porque al final el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: si solo tuvieran un granito, como un granito de mostaza.
Tal vez no la fe de Abraham, pero tal vez un poquito, si lográramos nosotros, hermano, entender eso. Pero necesitamos imitar entonces la actitud, el caminar de aquellos que por la fe y su paciencia alcanzaron las promesas, vieron el cumplimiento de las promesas, hermano, heredaron las promesas. Entonces se necesita que la iglesia se ponga en marcha, se ponga en acción. Cuando el Señor promete algo, cuando el Señor habla, cuando el Señor hace una promesa, hermano, debería estar en nosotros el preguntar y el decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Porque yo necesito alcanzar esa promesa. Aleluya. ¿O no nos interesan a nosotros las promesas de Dios? A nosotros nos interesa, somos nosotros, hermanos, la parte interesada. Por lo tanto, el Señor ya habló y nosotros sabemos que Él no miente y entonces Él lo va a cumplir. Pero ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces dice acá, no seáis perezosos. No seáis perezosos, hermano. Quite toda pereza, todo desgán, hermano, todo acomodamiento, dejémoslo a un lado y empecemos a caminar, hermano, buscando, hermano, ver el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida. Como imitando a aquellos que por su fe y su paciencia heredaron las promesas de Dios en sus vidas. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Van a haber adversidades. Vas a ser probado en tu fe. Pero si logras soportar, hermano, la prueba, el embate de las circunstancias, vas a ver la promesa cumplida. Vas a ver la promesa de Dios cumplirse en tu vida. Así se tarde 40, 50, yo no sé cuánto tiempo se va a tardar. Tal vez sea mañana. Pero mucho pueblo, hermano, dejó de ver, hermano, las promesas de Dios. Dejó de creer y por lo tanto desmayaron en su fe, en su esperanza de un día ver las cosas cumplidas. Y al igual que el pueblo de Israel, quedaron tirados en el desierto. Dice que en los últimos tiempos se levantarán burladores que dirán, ¿y dónde está la promesa de su venida? Y sabe que hoy estamos nosotros oyendo esas palabras de gente, hermano, que un día creyeron, que un día escucharon la promesa de Dios y lo que ahora estamos diciendo, y bueno, ¿y usted por qué sigue predicando ese evangelio? ¿Y dónde? No que Dios ya venía, no que el Señor ya venía. ¿Dónde está la promesa de su venida? Pero esos son burladores, dice la Biblia, que se levantarán en los últimos tiempos. Preguntando, ¿y dónde está la promesa? No que prometió venir, sí prometió venir y sí lo va a cumplir. Lo que pasa es que no es a nuestro tiempo ni a nuestro antojo. Es cuando Él decide, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Y hermano, en la Biblia podemos encontrar mucho ejemplo. Fíjese que encontraba el ejemplo, hermano, de aquel hombre de Dios que llega a la casa de una mujer que no había tenido hijos. Y esa mujer, hermano, había hecho bien al profeta. Y el profeta le dice a su siervo, dime qué puedo hacer por esta mujer. Y le dice el siervo, fíjate que ella no tiene hijos. Muy bien. Entonces ella le dice, de aquí a un año, le dice a la mujer, por haberme hecho un bien, de aquí a un año tú vas a tener un hijo. ¿Cómo es eso? Porque estás diciendo, no, hermano, y mire, fueron las palabras del profeta Eliseo que le hablaron a la tsunamita. Y esa mujer se alegró, hermano, estaba contenta, pero le dijo que le estaba diciendo el profeta, ojalá que no me vayas a estar mintiendo.
palabras proféticas de un hombre de Dios hablando a la vida de esta tsunamita. Entonces, mire, ¿por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo, nos habla ahora también. Entonces, tal vez ahora no estemos escuchando la voz de Dios, pero viene un hombre de Dios y te hace una promesa de parte de Dios, hermano. Y sabe que mucha gente, porque ven al hombre, dejan de creer la promesa. Porque el hombre no es un Dios, no es ángel, por eso no creen. Porque fácil fuera que nosotros oyéramos la voz de Dios, hermano, tangible, la voz de Dios en nuestro oír, que te dijera: hijo mío, a ti te hablo. Así fácil creyéramos. Pero como es un hermano que apenas si habla, hermano, el inglés y que ni muchito le entendemos, no le creemos. No le creemos. Y es ahí donde fallamos. La palabra de Dios dada a través del profeta Eliseo se cumplió. Y al año, la tsunamita estaba cargando a su bebé, porque se había cumplido. Y la mujer nunca había tenido hijos. Esa mujer estaba contenta, pero vio el cumplimiento de la promesa en su vida. Entonces, eso es algo muy interesante, hermano. Eso es algo muy interesante. Génesis 18, 9 y 13. Versículos 9 y 13. Entonces ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Ahí en la tienda. Le respondió: dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo está tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte a estas fechas, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. ¿Por qué le puse este ejemplo ahora? Porque aquí ahora involucremos a Sara. Ya le hablé de Abraham. Abraham, dice Romanos, que él se aferró, él creyó que contra toda esperanza él iba a ver la promesa cumplida. Pero al contrario, Sara dijo: ¿cómo va a ser eso? Dudó en su corazón. Dudó en su corazón, hermano. Se rió. Y eso que no era el pastor Brian Orellana que le hablaba. Era un ángel de Dios que estaba, hermano, sentado ahí con ellos. Y le estaba hablando acerca de la promesa. Y aquella mujer entonces dijo: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo tan viejo? ¿Sabe qué empezó a ver Sara? Empezó a ver lo natural. Pero ella fijó sus ojos en las circunstancias. Y dijo: no, por las circunstancias, yo estoy viendo las circunstancias, yo tengo mis pies sobre la tierra, yo sé, eso no se puede, eso es imposible. ¿Sabe qué pasa con muchos de nosotros, al igual que Sara?
cuando el Señor envía una palabra, una promesa sobre nosotros, empezamos inmediatamente a ver las circunstancias. A ver las circunstancias. Y entonces decimos, no se puede. Creemos que hay un Dios que todo lo puede hacer. Predicamos de un Dios, hermano, que se especializa en imposibles. Pero ¿qué pasa? Cuando la promesa viene, inmediatamente nuestros ojos naturales empiezan a ver las cosas que nos rodean. Y entonces decimos, eso no se puede. ¿Cómo es posible? Si mire esto, mire lo otro, mire lo que está pasando, y hermano, ¿cuánta adversidad no vamos a encontrar? Eso hizo que Sara se riera. Eso hizo que el ángel en aquel momento le preguntó a Abraham y le dice, ¿y de qué se ríe Sara? Como que dice, ¿y por qué no me cree? ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Por qué no me está creyendo? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Cree usted que hay algo imposible para Dios? No. Entonces, si no hay nada imposible para Dios, ¿por qué entonces nos fijamos en las circunstancias? Porque entonces nos empezamos a ver, hermano, las cosas que nos rodean, y entonces sabe que ahí, y mire, yo le tengo que testificar a usted. Porque cuando yo estaba viendo esto, hermano, inmediatamente se viene a mi mente, bueno, nosotros tenemos este gran evento, y eso es lo que ha estado, hermano, repercutiendo en mis pensamientos todos los días. Tenemos este evento, tenemos este evento, tenemos este evento. Hermano, empezar a ver las finanzas, empezar a ver lo que se tiene que pagar, lo que se tiene que cancelar. Uno empieza a ver con sus ojos naturales, y uno hace números, y uno empieza a decir, pero tanto somos, tanto tenemos, tanto falta. Y como que al ver nosotros las circunstancias, nuestra esperanza decae. Y entonces empezamos, en vez de reafirmarnos en la fe, empezamos a disminuir. Y entonces empezamos a ver, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a correr? ¿Qué es lo que tengo que cómo le vamos a hacer? Hermanos, mire, muchas cosas pasan por nosotros y a veces no podemos ni dormir. Terminamos el otro día todos temblorosos, hermano, otros como estresados, hermano, porque no sabemos qué hacer. Pero ¿acaso hay algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Pero entonces, ¿sabe qué necesita hacer el pueblo? Reafirmarse en su fe. Reafirmarse en su fe. Y decir, bueno, Señor, si tú dijiste y tú hablas, entonces vamos a ver. Porque nada hay imposible para Dios. No lo hay. Cantábamos aquel coro, nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para Dios. Lindo ese coro. Pero, mire, hermano, ¿para cuántos ese coro se quedó nada más en la boca? Se quedó aquí, pero nunca llegó aquí. Y entonces, cuando vinieron las pruebas, vinieron los problemas, se quedaron. No, pues ¿cómo vamos a creer? No, si eso no era así. Me estaba preguntando el día martes que regresamos, un hermano muy amado mío, y le hablaba y le decía, fíjate que quiero esto y esto y esto que hagamos. Entonces me dijo, ¿pero qué quieres? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento acerca de esa actividad? Y entonces le dije, ¿sabes qué estoy sintiendo yo? Que lo que Dios prometió hacer con
Y lo que Él hace un año a nosotros nos prometió, Él vuelve a visitarnos en este año, al igual que Sara, al igual que la tsunamita, para ver para ver el cumplimiento de la promesa. Así le dijeron a Sara, así le dijeron a Abraham: de aquí a un año yo voy a volver. A la tsunamita le dijeron: de aquí a un año yo voy a volver. Porque yo también quiero ver el cumplimiento de la promesa. Interesante todo esto, hermano. Entonces, no nos fijemos en las circunstancias. No ponga su mirada en las circunstancias. Génesis 21:1. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Entonces, ¿qué sucedió? En el tiempo anunciado por Dios. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. Pero esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Génesis 21, versículo 2. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Entonces, hay un tiempo determinado que Dios fija cada vez que Él nos da una promesa. Hay un tiempo. No es una promesa, hermano, en la cual de que a ver y cuándo te la va a cumplir, mijo. No, el Señor dice: bueno, Él en su corazón dice: ok, yo le prometí a Él, al tanto tiempo yo se lo voy a dar. Pero va a ser a mi tiempo, no al tiempo de Él. ¿Sabe que hay problema, hermano, en muchos de nosotros que somos tan impacientes y queremos ver las cosas, pero al tronar de los dedos? A veces así quisiéramos ver las cosas. Y eso entonces nos lleva a cometer graves errores. Graves errores. Por ejemplo, como Sara no había creído en su corazón, ¿sabe qué decidió hacer Sara? Bueno, dijo, como de todas maneras el Señor dijo que le iba a dar una descendencia a Abraham, entonces le vamos a meter a Agar. Que vaya a Agar mi siervo y que se meta con él y va a tener su descendencia. Porque ella lo que inmediatamente hizo fue poner a echar a andar sus pensamientos. Ella lo quería ver en su tiempo, ella, no en el tiempo que Dios había dicho. Suceden muchos problemas, hermano, cuando el Señor habla, cuando el Señor da promesas, y a veces nosotros por arrebatados nos metemos a hacer nuestras propias cosas. Y queremos ver entonces que así se cumplan las cosas de Dios, y después cuando nos va mal, Señor, ¿y por qué? Si tú dijiste, sí, pero el Señor no dijo que iba a ser como nosotros queríamos. Tuvo problemas Abraham con Agar y con Sara. Tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque, hermano, como Dios le había prometido una descendencia y este hombre no tenía descendientes, entonces Sara dice: entonces vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Cuando Dios te promete hacer algo, Dios promete hacer algo en tu vida. Cuando Dios te da una promesa, solo debes dejarte guiar por Él. Deja de poner en marcha tus pensamientos. Deja, hermano, de querer hacer lo que tú quieres. Solo dile: Señor, si tú lo prometiste, entonces guíame. Llévame tú de la mano, porque yo no sé, yo no puedo seguir si tú no estás conmigo. No se trata, hermano, de que si Dios prometió hacer algo, vamos a empezar a correr de aquí para allá a hacer nuestra propia voluntad, sino que lo que se trata es que le entreguemos al Señor, hermano, el control de nuestra vida.
santidad, y Él entonces va a hacer lo que tiene que hacer y nos va a permitir a nosotros ver el cumplimiento de su promesa. No se meta a hacer usted cosas de más. Si nos pusiéramos, hermano, a ver todas estas cosas materiales, si nos pusiéramos a ver la circunstancia alrededor nuestra con respecto a lo que Dios ha prometido, muchos de nosotros, hermano, ya hubiéramos tirado la toalla, colgado los tenis. ¿Por qué? Porque las cosas no se dan. Año tras año, tras año, tras año, hermano, pidiendo y pidiendo, rogándole al Señor. El Señor dice, pero sí, pero es que ese es mi tiempo, no va a ser en tu tiempo. Solo lo que te queda es reafirmar tu fe. Solo lo que te queda es mantener viva la esperanza. Viva la esperanza. Que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Solo mantén viva la esperanza. Viva la esperanza. No te preocupes por lo demás. Hebreos 11:11, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Entonces, Abraham se aferró a la fe. Abraham se aferró a la promesa. Abraham creyó. Abraham, hermano, dijo, Señor, si tú dijiste que lo ibas a hacer, pues tú lo vas a hacer. ¿Tú sabes qué hizo el Señor? Le dio fuerzas. Le dio fuerzas. Dios te va a dar fuerzas, hermano. Dios te va a dar fuerzas para seguir adelante. Dios te va a dar fuerzas. Dios te va a ir dando fuerzas. Dios te va a ir dando fuerzas. Tú solo sigue. Tú solo avanza, tú solo avanza. No te quedes, hermano, no te quedes. Así pasaran los años, así pasara el tiempo. Venga lo que venga, hermano. Tú sigue adelante, tú sigue adelante. Él es el que te dará fuerzas. Pero solo abraza la promesa. Agárrate así con las garras, hermano. Préndete de la promesa de Dios y dile, Señor, eso que dijeron de mí, yo lo creo. Yo lo voy a ver, yo lo quiero alcanzar. Pero no seas perezoso. Empieza a caminar, empieza a caminar. Y el Señor te viene dando fuerzas. ¿Cuántos, hermanos, han estado a punto de desmayar? Olvidándose de lo que Dios prometió. Pero ¿sabe qué dice el Señor hoy? No te preocupes. Yo vengo para darte fuerzas. Para darte fuerzas. Que aunque la promesa no se ha cumplido, yo la voy a cumplir. Pero tú necesitas fuerzas hoy. Tú necesitas fuerzas. Tú necesitas fuerzas. Entonces hoy vamos a inyectar fuerza. Hoy vamos a inyectar fuerza. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente la promesa no se vaya a cumplir mañana. Posiblemente vaya a tardar otros 100 años. Posiblemente vaya a tardar 10, 15. Yo no sé cuánto tiempo vaya a tardar la promesa. Yo no sé cuánto tiempo, hermano, se vaya a tardar en cumplir Dios lo que prometió hacer en tu vida. Yo no sé. Tal vez lo tienes a la puerta de la esquina. Tal vez va a ser mañana. Pero mientras ese tiempo llega, necesitamos inyectarle fuerzas al pueblo. Fuerzas para seguir adelante. Recibió fuerzas para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Recibió fuerzas porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Interesante, hermano. Y usted se recuerda que el libro de Hebreos dice que, aún hablando de aquellos héroes que aunque no alcanzaron
las promesas, pero la saludaron. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la vieron. Aunque no llegaron, pero la vieron. Ahí está. Ya no llegué, pero ahí está. Imagínense, hermano. Imagínense ese momento de aquellos hombres de Dios, que el Señor les había prometido, hermano, hacer grandes cosas. A Abraham el Señor le promete que le iba a dar una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, pero él ya no la vio. Él ya no la vio. En ese momento, en vida, con sus ojos naturales, él ya no la vio. Pero dice el libro de Hebreos que aunque no alcanzó la promesa, la saludó. La saludaron. ¿Saben qué quiere decir eso? Que aún después de muertos, aún después de habernos, si fuera así como Dios lo planificó y llegáramos, hermano, a morir en nuestro cuerpo físico, que aunque dice la palabra de Dios que nosotros no morimos, sino que dormimos, vamos a ver el cumplimiento de las promesas. Aún hasta ahí, aún hasta en ese tiempo. Y usted va a decir, lo que yo no logré cumplir, lo que yo no logré ver cumplirse. Entonces, si yo le preguntara a usted, ¿qué fue lo que entonces vio Abraham? Yo imagino que a Abraham en ese momento le pasaron una película acerca de la gran multitud de gente, entre esos usted y yo, porque somos descendientes de Abraham. Le pasaron una película de ver aquella multitud y le dijeron, ahí está la promesa, ahí está. Y cuando él la saludó, hola, a mí me lo prometieron, pero ustedes ahora lo están alcanzar a ver el cumplimiento de las promesas. Porque no desmayaron. Porque en contra de toda esperanza se aferraron a la palabra que el Señor les había dado. En contra de toda circunstancia necesitamos, hermano, aferrarnos y creer a la palabra que Dios te está dando. Y el Señor trae fuerzas hoy para nosotros. Él trae fuerzas para que si estabas a punto de desmayar, hoy es el momento. Hoy fue el día en el cual el Señor te trajo para ponerte una tu inyección. A shot of hope. O una tu pastilla para los que no les gustan las jeringas, hermano. Pero el Señor viene hoy a darte esperanza. Voy a darte esperanza. ¿Sabe por qué? Porque tal vez la promesa vaya a tardar. Tal vez está tardando. Tal vez tú estás diciendo, Señor, pero si tú le dijiste, ¿pero dónde está? Él está diciendo, no te preocupes, solo recibe hoy fuerzas. Recibe hoy fuerzas. Porque mañana lo vas a ver. Recibe fuerzas. Quiero invitarle a que se ponga de pie en esta noche. Vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Yo quiero ministrar hoy fuerza sobre su vida. Si has estado, hermano, pensando que esto ya no tiene solución, si has estado pensando que no vas a alcanzar a ver la promesa de Dios en tu vida, si has estado pensando, hermano, que lo que Dios prometió no era verdadero, hermano, perdóname, pero yo te quiero decir que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y lo que Él prometió hacer en ti, Él lo va a cumplir.
Tal vez se ha estado demorando. Tal vez it's taking too long. Pero el Señor viene a decirte: yo traigo fuerzas para tu vida. No te desesperes, no te desesperes, no te desesperes. Paciente, 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 mi hermano. Sé paciente, sé paciente. Pero hoy el Señor me ha enviado para ministrarte fuerzas. Fuerzas. Te has sentido debilitado. Has sentido, hermano, que como que las cosas ya no se van a dar. Hoy el Señor viene a decirte: yo lo voy a cumplir. Solo un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Y me vas a ver. Un poquito más, dice el Señor en esta noche. Un poquito más, hermano, hermana, que has estado esperando ver el cumplimiento de la promesa. El Señor viene a decir: un poquito más, aguanta un poquito más, sé paciente. Pero hoy viene el Señor a traerte fuerzas. Fuerzas. Te debilitaste porque las circunstancias eran adversas, creíste que no se iba a poder, pero el Señor viene diciendo: un poquito más, un poquito más. Y vas a ver el cumplimiento, vas a ver cómo se cumple. Solo aférrate a la promesa, reafirma tu fe, ten fe, esperanza. Esperanza, que contra toda esperanza Abraham creyó que vería el cumplimiento de la promesa, porque fiel es Dios para cumplir lo que promete. No importa cuánto se vaya a tardar, hermano. No importa cuántos años hayas estado esperando. El que empezó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo. Recibe fuerzas.